Hola, soy Paloma García y estás escuchando Sí Comprendo, un podcast para estudiantes intermedios y avanzados que quieren aprender español de manera natural y disfrutando del proceso. Ramón Baglietto salía de su tienda de muebles en el Goibar cuando lo vio. Un niño pequeño corría detrás de su pelota mientras un camión se acercaba peligrosamente. Su madre, que llevaba a su hermano bebé en brazos, no tuvo tiempo de pensar. Se tiró para proteger a su hijo pequeño, mientras Ramón, perplejo, le arrancaba al bebé de los brazos. Tanto la madre como el hijo mayor murieron atropellados por el camión, mientras Ramón se convertía en testigo de la tragedia con el bebé huérfano en brazos. Se llamaba Cándido Azpiazu. En apenas unos segundos, el destino de estos dos hombres quedó unido. 18 años después, Cándido, que como otros jóvenes vascos había decidido unirse al grupo terrorista ETA, asesinaba a Ramón en su coche. ¿Su pecado? Militar en un partido político contrario a la ideología del independentismo vasco. La historia del País Vasco de los últimos 60 años está llena de historias como esta. Historias de víctimas y verdugos que convivían a diario en un clima de pulso político entre el independentismo vasco y el Estado español. Con el episodio de hoy quiero acercaros a la historia de la banda terrorista ETA y a las consecuencias que tuvo su actividad entre 1958 y 2011, año en el que abandonaron oficialmente la lucha armada. Sí, has calculado bien. Hace exactamente 10 años. Sin embargo, como te anticipé en el episodio 57, Volver al País Vasco después del fin, las huellas de esta tragedia aún son visibles. Te invito a escuchar este episodio sin prejuicios y desde el punto más neutral que puedas. Yo misma he tenido que soltar mi rencor para llenar mi incomprensión, si no con respuestas, quizás sí con nuevas preguntas. Era una historia que tenía muchas ganas de contarte, así que si estás preparado o preparada, te invito a ponerte cómodo para escuchar esta historia porque comenzamos en 3, 2, 1. Cada mañana desayunaba lo mismo que la mayoría de niños españoles de mi época. Un gran vaso de leche caliente con colacao y algún dulce o tostadas con mantequilla y mermelada. Cuando era niña, todavía no estaban de moda los desayunos saludables. Mientras desayunaba, solía ver la tele. Veíamos lo que ponían, a veces dibujos, a veces las noticias. Y durante una época, casi cada mañana, amanecíamos con la misma noticia. Un guardia civil, un policía o un político había sido asesinado por la banda terrorista ETA. A menudo en la puerta de su casa. A menudo delante de sus propios hijos. Otras veces, su propio coche se convertía en ataúd móvil. Recuerdo ir por la calle y pensar, ¿será ese un coche bomba? Como niña que era, no podía evitar ponerme en la piel de ese otro niño a quien le tocó presenciar cómo un encapuchado se acercaba por detrás a su padre para acabar con su vida con un tiro en la nuca. También recuerdo que le preguntaba a mi padre, quien trabajaba en la administración del Ministerio de Defensa: «Papá, a ti no te pueden hacer nada, ¿verdad?». Él siempre me respondía que no, que ETA mataba a gente importante y que además no solían atentar fuera del País Vasco. Yo asentía, pero en el fondo de mí sabía que había un matiz de mentira piadosa en la mirada de mi padre. Varios años después, ETA colocó una bomba en el bar donde mi padre y sus compañeros de trabajo solían tomar café a media mañana. Afortunadamente,
no hubo víctimas mortales, ya que la Policía Nacional recibió el aviso y el bar fue desalojado. Así actuaban los de ETA. Avisaban de que había una bomba, pero nadie sabía cuándo iba a explotar o si iba realmente a hacerlo. ¿En qué momento un movimiento nacionalista decide que matar es la mejor vía de actuación para lograr sus objetivos? La historia de cada pueblo está repleta de mitos, esas historias en minúscula que nos ayudan a darle un sentido a lo que no comprendemos. Lo que pasa es que a menudo los mitos se sustentan en una distorsión de la realidad y se repiten tanto que terminan convirtiéndose en una verdad incuestionable. Verdad que justifica cualquier cosa, desde el origen de una nación hasta el derecho a defenderse con las armas. El origen de ETA hay que buscarlo en el siglo XIX. En 1876, el País Vasco perdió su autonomía administrativa tras las llamadas guerras carlistas, en las que ya se puede apreciar un enfrentamiento entre el centro y las regiones periféricas de España. Además, en esta época, el País Vasco se convierte en un centro industrial importante y comienzan a llegar los maquetos o inmigrantes del sur de España en busca de trabajo. Algunos intelectuales, como el fundador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana, vieron con desconfianza y desprecio a estos migrantes que podían contaminar la pureza de la cultura vasca. Comienza así a gestarse el primer mito fundador del nacionalismo vasco. Los vascos son un pueblo invadido por los españoles opresores. Aún así, el movimiento nacionalista fue minoritario hasta casi el final de la dictadura franquista en 1975. Esto significa que, en realidad, el independentismo tardó casi 100 años en obtener el apoyo de una parte de la sociedad vasca. La represión y la violencia de la dictadura franquista agudizaron el odio hacia el Estado español. Segundo mito. Los vascos estaban sufriendo un genocidio. De nuevo, una distorsión de la historia. El dictador Francisco Franco no reprimió únicamente a los vascos, sino a toda España. De hecho, durante la Guerra Civil, las provincias donde más represaliados hubo estaban en Andalucía. A ese cóctel ideológico habría que sumar la fascinación que causó en la juventud vasca la influencia de los movimientos anticolonialistas en el mundo, como Cuba o Argelia, a mediados del siglo XX. Tercer mito. La nación vasca ha sido colonizada y tiene el derecho legítimo de luchar para independizarse y proteger así su lengua y su cultura ancestral. ETA viene del vasco Euskadi ta askatasuna y significa Euskadi y libertad. Nace oficialmente en 1950 como un grupo de jóvenes que desean combatir el franquismo de manera más directa para liberar a su pueblo. En 1968, 2 jóvenes militantes cruzan la línea de no retorno. Asesinan a la primera víctima de ETA, un guardia civil. En 1970 se ganan el apoyo de la comunidad internacional durante el llamado Proceso de Burgos, que los hace ver como mártires de una causa revolucionaria reprimida por la dictadura franquista, cada vez más impopular. Para reforzar su papel de héroes, asesinan a la mano derecha de Franco, el general Carrero Blanco, en 1973. Ese desgraciado se lo merecía. Por fin, alguien se atreve a plantarle cara a la dictadura. Pensaron muchos vascos, pero también muchos otros españoles. A partir de ese momento, la violencia no dejó de escalar. Se creó una espiral de violencia basada en la acción-reacción. ETA mataba, el Estado reprimía aún más, y esto justificaba que ETA continuara escalando la violencia. Sin embargo, a lo largo de la historia de ETA también se produjeron divisiones internas. No todos sus integrantes pensaban que el asesinato, la extorsión y la amenaza era la mejor forma de alcanzar sus objetivos. Y la propia ETA se encargó de asesinar, reprimir o desprestigiar a todos los que se mostraban críticos con el movimiento.
Es imposible resumir 40 años de lucha armada en un podcast si quiero que sea breve, así que tan solo te dejaré algunas cifras que te ayudarán a comprender mejor la magnitud del terror que creó ETA en España. Más de 850 víctimas mortales, miles de heridos y casi 90 secuestrados. Lo más grave es que la acción terrorista nunca habría sido posible sin la complicidad de gran parte de la sociedad vasca. Muchos colaboraron denunciando a las víctimas, justificando los asesinatos, escondiendo a los etarras en sus casas, financiándolos o simplemente mirando hacia otro lado. Otros solo tuvieron la opción del silencio y el miedo. Y os lo creáis o no, la Iglesia Católica del País Vasco fue una de las aliadas principales del grupo terrorista ETA. El 21 de octubre de 2011, una ETA desarticulada y arruinada anunciaba el cese definitivo de la lucha armada. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. De hecho, es una de las pocas portadas de periódico que aún conservo. 10 años después, Arnaldo Otegi, cabeza visible del independentismo vasco y antiguo miembro de ETA, realizaba una disculpa pública y pedía perdón a las víctimas del terrorismo. Algo que, sin ir más lejos, jamás hicieron en España los herederos del franquismo. Y aunque todo gesto político esconde intenciones privadas, este perdón público posibilita nuevos escenarios de reconciliación. Pero ¿cómo se reconstruye una sociedad después de una pesadilla tan larga? Muchos son los desafíos a los que se enfrenta la sociedad vasca y, por ende, la española, tras el final del terrorismo. ¿Cómo se restaura a las víctimas y a sus familias silenciadas durante tantos años de convivencia con los cómplices de los asesinos? ¿Cómo integrar a los presos de ETA sin convertirlos en héroes para una juventud que no ha conocido el terrorismo? ¿Reconocerá el Estado español su parte de culpa en los abusos cometidos contra los miembros de ETA? ¿Se permitirá que los presos de ETA vuelvan a las cárceles del País Vasco como establece la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo? En definitiva, ¿cómo avanzar, si no hacia el perdón, hacia una coexistencia cordial que permita construir una sociedad plural? Las ideas nacionalistas siguen vigentes en el País Vasco. Actualmente existen partidos independentistas como Bildu, con representación en el Congreso de los Diputados de España, que luchan por la independencia, esta vez por la vía diplomática. Algo que no gusta nada a los partidos de la derecha española, como el Partido Popular, y aún menos a la extrema derecha de Vox. Estos partidos se declaran incapaces de pasar página y de entablar un diálogo con los que aún llaman terroristas. Yo no tengo las respuestas al conflicto vasco, pero sí tengo opinión. Creo que las víctimas del terrorismo no deben ser utilizadas como moneda de cambio entre partidos políticos, pero que tampoco se puede hacer política a partir de rencores personales. Creo que la izquierda abertzale o nacionalista tiene un trabajo de conciencia que hacer, y creo que la reconciliación no es sinónimo de olvido. También sé que el odio no lleva a ninguna parte y solo envenena al que lo siente y al que lo provoca. Y que, aunque la comprensión no conlleva el perdón, sí nos ayuda a vivir más ligeros y a construir un horizonte más optimista. Hilargia significa en vasco luna, pero literalmente quiere decir la luz de los muertos. Y por eso este es el título del episodio, para que no olvidemos lo que no se ha de repetir. Desde que regresé de mis vacaciones en el País Vasco este verano, no he parado de leer sobre este tema. Ha sido mi manera de buscar respuestas, de tratar de comprender, que no de excusar. Si os interesa saber más sobre este tema, os traigo 3 sugerencias para comprender un poco mejor la sociedad vasca actual. La primera recomendación es una serie llamada La línea invisible. Os ayudará a comprender mejor el origen de la ETA moderna, de cómo el independentismo abandonó los libros y revistas especializadas de los teóricos para colonizar las cabezas de una juventud vasca exaltada y dispuesta a matar.
Si queréis seguir un orden cronológico, os recomiendo continuar con la novela Patria del escritor vasco Fernando Aramburu. Es sin duda una de las mejores novelas que he leído. Retrata a la perfección la tensión, la complicidad y los silencios que impregnaron el ambiente del País Vasco en los años de la violencia a través de dos historias familiares. Si la novela os parece difícil, podéis ver la serie basada en el libro. Por último, no puedo dejar de recomendaros la película Maixabel. Acaba de ser estrenada y está basada en la historia de una víctima de ETA, Maixabel Lassa, cuyo marido fue asesinado por ETA. Me parece una película necesaria para reflexionar sobre el perdón, la reconciliación y la construcción de una memoria colectiva que haga posible una convivencia pacífica en el País Vasco. Espero que esta historia te ayude a comprender mejor el País Vasco si un día viajas allí. Al fin y al cabo, es una región que recibe muchísimos turistas al año por su belleza y su gastronomía de fama internacional. Y siempre me he preguntado qué piensa un extranjero cuando visita Euskadi y se da de bruces con un conflicto aún visible y que no entiende. Por eso quise aportar mi pequeño grano de arena para hacerte reflexionar y despertar tu curiosidad. De hecho, te invito a que sigas investigando por tu cuenta para que llegues a tus propias conclusiones. Sabes que en este podcast te traigo historias inspiradoras para aprender español adaptadas a estudiantes intermedios y avanzados, pero también para que te enriquezcas como persona y ciudadano del mundo. Si te gustaría seguir escuchando historias como esta, te invito a que te suscribas a mi newsletter en sicomprendo.net. Así te avisaré cuando salga un nuevo episodio. Los suscriptores de mi boletín son también los primeros en obtener acceso a mis cursos de español en línea para mejorar tu fluidez o preparar el DL. Espero verte próximamente por allí y no dudes en contarme qué te ha parecido este episodio. Me encanta leer vuestros testimonios. Nos escuchamos pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si te ha gustado el episodio, suscríbete y déjame una evaluación positiva en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.